Claro. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Están observando mi pantalla? Sí, Bueno. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la tercera webconferencia del curso Base de Datos de la fase 3 de implementación, siendo hoy 29 de marzo del 2022, las 4:06 de la tarde. Bueno, quiero empezar, ya algunos de ustedes han leído la guía de aprendizaje y saben qué es lo que debe entregar para esta fase número 3. ¿Alguien ya ha leído la guía de aprendizaje? Sí, señora. Bueno, alguien entonces que me cuente a grandes rasgos qué se debe presentar, a ver si estamos bien sintonizados. Pues inicialmente hay que seleccionar una de las preguntas orientadoras y darle respuesta sobre los procedimientos, sobre los PLs, eh, y después hacer cada uno de esos activadores, de esos PLs, hacer una consulta con cada uno de ellos. Exactamente. ¿Alguien tiene otra opinión, otra percepción, otra? Bueno, básicamente lo que debemos hacer eh, es realizar a partir de unas preguntas moderadoras, como dijo el compañero, y realizar unas consultas de unos triggers y unas otras sentencias de la base de datos que ya crearon inicialmente la fase número 2. Bueno. Igualmente estamos trabajando bajo el lenguaje de SQL, que es un lenguaje de estructurado de programación para base de datos. ¿Listo? Bueno, aquí voy a explicar pues a grandes rasgos qué es lo que consta de cada uno de los procesos o procedimientos que es lo que hay que hacer para esta fase y posteriormente doy la orientación de qué es lo que deben presentar para esta fase número 3. Bueno. Para esta fase, pues debemos incorporar pues unos diferentes triggers o autodisparadores en la base de datos. ¿Qué son autodisparadores? Pues son aquellos bloques de código PCL que son asociados para cada tabla y que se ejecutan automáticamente para la operación DDL, ¿sí? Que es la operación DDL en unas estructuras que se manejan para las bases de datos, directamente para las tablas, ¿sí? Lo que son los insert, los update, los delete. Entonces aquí vamos a utilizar las tres sentencias dependiendo de lo que se quiera para la base de datos. Los insert, update, delete. Entonces son aquellos eventos que se ejecutan automáticamente cuando se realiza una operación dentro de la tabla. Como ya lo dije anteriormente, pues aquí se utilizan 3 operaciones dentro de la base de datos, dentro de cada una de las tablas, en las cuales se pueden disparar antes o después de cada operación. Los disparadores pues funcionan pues para las filas o registros que contengan la tabla, ya sea pues con la sentencia before o after, que es antes o el después, ¿sí? Aquí se utilizan los dos comandos, que es el before y el after, en cada uno de los autodisparadores que se definen en las 3 operaciones que inicialmente mencioné. Bueno, aquí vemos como un ejemplo, o esta es la instrucción que se ejecuta para crear disparadores. Entonces, creamos el trigger, que es la sentencia como tal del disparador, el nombre. Sí, acá utilizamos los dos modificadores, si es el before o el after, ¿sí? Antes o el después de la sentencia, sea delete o insert update en cualquier tipo de columna. Y tenemos que mencionar pues directamente la tabla al cual vamos a hacer
dicho disparador. Entonces, esa es la sentencia cual debemos utilizar para crear autodisparadores. Bueno, los desencadenantes en la base de datos pues permiten pues realizar un seguimiento o los diferentes cambios que tengamos para los diferentes campos o registros que tengamos en nuestra base de datos, ¿sí? Se pueden pues actualizar, que es el update, eliminar, el delete, el modificar o ya directamente cuando utilizamos la estructura de la base de datos desde el DLL, con las diferentes sesiones para poder alternar y modificar la sesión. Bueno, entonces aquí utilizamos 3 tipos de disparadores, que son los de manipulación de los datos, como mencioné, que ya es directamente con el DML, que es de insertar, actualizar y eliminar en las tablas. Los DDLs, cuando nos referimos directamente a los datos, a los registros que ya creamos, modificamos, eliminamos o insertamos en un registro. Y ya para iniciar sesión y cerrar sesión, ya eso es otro tipo de eventos que ya no lo vamos a tratar pues en esta fase. Bueno, aquí vamos a ver un ejemplo de utilizar pues directamente como ustedes lo hicieron en la fase número 2, donde debieron crear la base de datos, insertar unos registros, ¿sí? Aquí vamos a crear, aquí vemos que estamos creando una tabla de empleados. Esa tabla de empleados contiene tres atributos o 3 características. En cada uno de ellos los tipos de dato con su longitud y los registros que se insertan en la tabla de empleados. Cuando ya vamos a crear pues 2 tablas, que es de empleados y la auditoría de empleados. Bueno, entonces aquí creamos la tabla de auditoría de empleados, que la auditoría para hacer relación con la tabla de empleados, pues utilizamos un ID del empleado para poderla relacionar. Bueno. Vamos a crear aquí un disparador después del insert. Entonces la sentencia que vamos a utilizar para esta es... Bueno, entonces aquí vamos a... Entonces aquí estamos creando el trigger. Ay, bueno, se me escapó. Aquí no está. Vamos a crear el trigger. Le vamos a dar el nombre de que si consta de una base de datos o del servidor, pues en este caso vamos a utilizarlo directamente de la base de datos, utilizando los DDL como opción para el evento, para decir en qué tipo de evento. Entonces aquí tenemos que por favor especificar el tipo de tabla que vamos a alternar. Bueno, entonces aquí vamos a utilizar el trigger después del insert, prácticamente en este esquema. Bueno, aquí se me escapó pues directamente la estructura que debemos utilizar para el ejemplo. Igualmente aquí estamos viendo cómo debemos crear el trigger desde una tabla, para crear una tabla.
Y después vamos a utilizar los triggers después del insert. Igualmente para este entregable deben realizar los procedimientos, o sea, ejecutar la sentencia de los procedures. Entonces tienen que aquí insertar, realizar los procedimientos en la base de datos. ¿Qué son los procedimientos almacenados? Son instrucciones que se definen con el paso para ejecutar un parámetro de entrada y devolver pues un conjunto de resultados. Los procedures o los procedimientos se guardan en el servidor y se ejecutan dependiendo cuando se necesiten en cualquier tipo de momento. La sentencia para crear los procedures es directamente con el execute, que son los, que es el que, en donde van a ejecutar directamente el servidor para la ejecución de los datos. Entonces, para poder eliminar un registro, un procedimiento directamente en la tabla, debemos de darle pues la sentencia de drop procedure. Igualmente, esa es la sintaxis que se utiliza para crear un procedimiento almacenado en la base de datos. Entonces, aquí normalmente le damos crear porque igualmente estamos creando un procedimiento directamente, el tipo de dato y el tipo de parámetro que estamos utilizando. Aquí se utiliza la arroba directamente para ejecutar el tipo de parámetro que estamos ejecutando ese procedimiento. Entonces aquí vemos un ejemplo del procedimiento de saludar, lo imprime, ¿sí? Y aquí se indica el tipo de lote en donde va a crear ese procedimiento. Y aquí en el execute, entonces ya es donde se ejecuta como tal ese procedimiento. Entonces, como vemos aquí, un ejemplo, estamos ahí almacenando la tabla en la base de datos en nombre de la persona, ¿sí? Como tal, entonces le vamos a dar cred como la sentencia que vimos anteriormente. Aquí lo vamos a crear directamente del nombre. Entonces, procede nombre. Entonces, estamos llamando como tal el nombre con la arroba. ¿Qué tipo de datos vamos a utilizar? Begin, porque vamos a empezar a seleccionar el nombre, el apellido, de qué tabla proviene, de dónde proviene ese procedimiento, y vamos a cerrar y decimos go como tal para poder ejecutar ese procedimiento. Esa es como tal la sintaxis que se utiliza para crear procedimientos almacenados para consultar registros. Posteriormente, igualmente también nos piden consultar o investigar qué son los cursores. Y los cursores, pues en grandes rasgos los podemos definir como una estructura de control que se utiliza para el recorrido de la consulta de los registros en cada una de las tablas. ¿Sí? Bueno. Aquí tenemos que tener claro que los cursores se pueden ser utilizados directamente como los procedimientos almacenados. Acá vemos un ejemplo en donde vamos a crear un procedimiento que incremente en 10 de páginas de cada libro y lo debemos utilizar visualizando el título, el número de páginas y la actual página de cada libro. Entonces, empezamos declarando. Aquí es un ejemplo de cómo crear un cursor.
Entonces, igualmente hasta ahí va a entrar a la tabla de producción, ¿sí? De producción va a entrar al campo del registro de descripción y en ese campo de descripción va a realizar como tal los cursores y procedimiento almacenado en esa variable. Entonces aquí declaramos como tal el registro, qué tipo de dato contiene, cuánto la longitud. Declaramos que el cursor para seleccionar el tipo de registro, de dónde proviene ese campo. Aquí abrimos un procedimiento. Los fetch son los fetch son las variables que permiten validar si la fila fue leída. ¿Sí? Aquí nos permiten validar como tal si ese registro fue leído, que es el de descripción. Acá está haciendo un while, un ciclo, y empezamos a imprimir la descripción, el contenido del campo como tal, y a empezarlo a recorrer de manera secuencial hasta, hasta terminar el tipo de sentencia. Y ahí terminamos con un close. Cerramos el procedimiento y como tal el cursor. Hasta ahí, a grandes rasgos, contiene bueno, especificamos lo que es el procedimiento, los cursores y los triggers o disparadores. Bueno, para esta actividad, pues, contenemos que se debe entregar hasta el 18 de abril, lo cual nos tiene como meta para esta fase, pues, desarrollar procedimientos en PCL y, pues, optimizar los datos que es que contiene una base de datos que maneja grandes volúmenes de información, ¿no? Eh, para, para esta actividad es colaborativa y contiene un puntaje de 120 puntos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Escucha? Profe, buenas tardes. Eh, Profe, ¿se pudiera realizar un ejercicio como en como se realizó tal vez en en la web pasada de manera práctica? En este momento es que desde ayer he tenido como esos inconvenientes técnicos inclusive con la plataforma para la base de datos del Oracle. No sé si de pronto pudiéramos realizar eh, en otro encuentro, no sé, de pronto el- en 2 días, en un próximo CIPA. Sí, estaría bien, profe. Sí, algo más como práctico para poder explicar cómo se deben utilizar las diferentes sentencias. Sí, profe, porque pues Igualmente, realmente, ustedes deben realizar las consultas de las preguntas moderadoras o motivadoras que aparecen allí, en donde se especifican qué, qué es un cursor, qué es un activador, cuáles son las diferencias entre cada uno de ellos. Ahí deben ustedes pues investigar un poco del manejo de cada uno de ellos para poderlo ejecutar directamente en la base de datos que están trabajando. Pero de todas maneras sí es bueno pues realizar de un CIPA para que
sepan cómo más o menos realizar pues la actividad. ¿Sí estamos de acuerdo? Tutora, cordial saludo con Alexis, ¿cómo están? ¿Cómo está? Bueno, primero excusas, tutora, porque pues la verdad estábamos con otras compañeras en el team, esperando allá y cuando no, pues me dio por ingresar al Zoom y ahí fue donde ya vi que estábamos, era en por Zoom. Habíamos entendido allí que era por la de Teams, pero bueno, listo, no hay lío. Sino que la verdad, pues entre tarde ya vi que estaban terminando, entonces la pregunta es, hasta donde entendí yo lo que leí en la guía, el punto 4, creo que es el punto 4 en adelante, que es lo de, el punto 4 en adelante, eh, espérame, tutora, qué pena, es que mi compañera me está preguntando sobre el link del, del Zoom. Bueno, perdón. Entonces, a partir del cuarto punto, lo que entiendo es que este cuarto, quinto y sexto lo vamos a desarrollar en la base que ya venimos trabajando nosotros, ¿cierto? Sí, señor. Correcto. Tutora, no sé, en cuanto a lo otro que comentaba el compañero del ejercicio práctico, también me parecería muy bueno. eh, pero bueno, no sé, es que pues, la idea es entre más rápido uno empiece, pues para cuando hayan dudas adelante, pues aclararlas. Entonces, no sé, otra opción, tutora, si de pronto usted pudiera de pronto más bien hacer como un video y nos lo pasaría lo más pronto, no sé si se pudiera mejor, o si esperamos a los 2 días al CIPA, no sé. Pues también podría ser yo enviándoles un video como gusto. ¿Sí? Sí, me Cualquiera parece. de los dos sí me parecería bueno, o si tienes de pronto videos como para ir guiándonos mientras tanto, no sé. Sí, sí, sí. Me parece bien el video. De una vez yo mañana se los envío, se lo hago llegar al director para que lo transmita y poder, pues que ustedes también arranquen lo más pronto posible. Eso sí, porfa, sí sería como un ejemplo como práctico en ese sentido como la vez pasada y eso fue, pues fue una ayuda muchísimo, muy grande, creo que para todos y fue muy rápido el hacer la actividad porque nos devolvíamos a la web y entendíamos cosas que nos faltaba y la completábamos rápidamente. Sí, eso lo logro entender y es mucho más fácil para ustedes. Sí. Claro. Ah, bueno, perfecto, doctora, vale, muchísimas Igual gracias. le envío también unos tutoriales para que ustedes se vayan documentando un poco de eso y me comprometo mañana, pues entonces enviarles el video práctico de cómo realizar cada uno de los procedimientos, cursores y los activadores. ¿Les parece? Perfecto. Sí, señora, vale, muchas gracias. Listo. Entonces, como del punto 6 al 7, pues ustedes deben realizarlo de manera conjunta. Cada uno pues debe realizar un procedimiento almacenado en la base de datos, un cursor y un activador. Pues ustedes trabajan, ya lo han trabajado en grupo, pues la actividad pasada, entonces siguen trabajando de esa misma forma, consolidan el informe y lo presentan por el entorno de evaluación. Igualmente, Ok. aquí aparecen las pautas de qué es lo que deben presentar, qué apartados deben incluir en el informe. Entonces, una portada, una tabla de contenido, una introducción, objetivos, los resultados de las respuestas moderadoras que cada uno seleccionó y el comentario significativo a las respuestas del compañero seleccionado. Evidencian la aplicación del lenguaje y los procedimientos de los 5 activadores, los 5 procedimientos almacenados, los 5 cursores y deben colocar pues el código de una imagen del código que demuestre la ejecución del ejercicio en práctico seleccionado. Y las imágenes de la participación del foro colaborativo, unas conclusiones y la bibliografía. Por favor, aquí sí es bueno que ustedes lean o tengan en cuenta los criterios que se evalúan dentro de la guía de aprendizaje. Está la rúbrica. Entonces es bueno que ustedes la miren, la revisen a ver qué criterios son los que evalúan ahí en la rúbrica. Igualmente la presentación del documento en formato PDF y las normas APA son bastante importantes aquí en la presentación del informe. ¿Listo? Igualmente deben establecerse la siguiente nomenclatura para la presentación del trabajo. Uno solo consolida la información y lo entrega por el entorno de evaluación. Es importante que por favor participen en cada uno de los comentarios que hace el compañero, que lo realimenten, ¿sí? Para los, pues saben que los aportes, pues ayudan a aprender más y a contribuir en ese aprendizaje entre todos. Entonces,
el foro está dispuesto y está abierto para que ustedes de allí pongan o participen en sus aportes de cada pregunta y hagan el aporte a un compañero. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Profe, buenas tardes. Buenas tardes. No, pues yo creo que no sé si usted me recuerda pues con tantas personas por ahí, pero yo estoy trabajando solo, pues la vez pasada lo enviamos ahí con el compañero, que él respondió las preguntas al principio, pero pues yo todavía voy a seguir trabajando solo porque es que en toda la parte de la base de datos y de los comandos SQL y todo, pues el compañero no me ayudó absolutamente en nada. Entonces, pues yo sí voy a responder todas las preguntas y hacer todo lo que está en la guía y en la plantilla. Es que es muy triste porque pues yo Vale. quería trabajar en grupo y todo eso, pero pues no. Realmente el compañero me dejó solo. Mm, Vale. De todas maneras, Mm. recordemos pues que estas actividades ayudan a crear un conocimiento pues colectivo, ¿sí? Pero si no se ponen de acuerdo es muy complicado. Entonces, si tienen la intención de un compañero y el otro no, entonces ya ahí pues usted lo manejará de forma individual. ¿Listo? Yo te Sí, pongo es que el compañero mismo me decía que había matriculado 8 materias. Luego me dijo que no, que trabajaba todos los días, que él se le dañó el computador, o sea, básicamente no tiene tiempo para hacer la tarea. Entonces, entonces, no, y eh, eso es un compromiso de uno como estudiante, pues exacto. sí, sí, eso Y es cierto. entonces, pues Pero no. igualmente yo tampoco lo puedo obligar a usted o no. No, y yo, no, y hubiese sido bueno porque es que entre varios sale más rápido. Lo malo fue que, pues que ya a estas alturas sería, pues, es como injusto pues yo salgo perjudicado, pues, porque es que le doy a él Estoy trabajo que, comentando, es algo eh, difícil que, sí, es un bueno, trabajo que yo estuve casi 3 días seguidos, 4 días dándole con fuerza el fin de semana pues, para hacer lo mejor posible y él nunca apareció. yo no le pongo problema a eso. Y desde que usted responda con toda la guía, pues no le veo inconveniente. Bueno, ¿Listo? gracias. Bueno. Para esa actividad, entonces es bueno que ustedes utilicen la plantilla anexo número 3, que es la que se va, pues está diseñada para pues, el desarrollo o consolidación de la actividad. Entonces aquí vienen los participantes, la portada, viene la tabla de contenido, los objetivos, los resultados. Aquí cada estudiante pues realiza la investigación de acuerdo a la pregunta que se seleccionó. No pueden haber dos preguntas o sea, dos estudiantes con la misma pregunta no pueden haber. Profe, la ley de asistencia dice que no, ya no acepta más respuestas. Ay, no me diga. Sí, me pasa lo mismo, iba a preguntar lo mismo. Pues esa me la envió el director, no sé. Dice, ya no acepta respuestas. Quién sabe si no. Inclusive él me la envió porque necesita pues la, la asistencia, pero bueno, voy a decirle que no se pudo. Igual somos poquitos, pues con la grabación de pronto ya debe también de pronto de terminarlo ahí. Ok, listo. Entonces, bueno, estaba hablando de la plantilla. Entonces, aquí, bueno, en el punto 2, los procedimientos que cada uno almacenó en la base de datos, los cursores que utilizaron, los activadores y las evidencias, las capturas de imagen de cada una de las evidencias de la participación de los foros, del foro, perdón. Unas conclusiones y la bibliografía sí remite información de otras fuentes. ¿Listo? Igualmente deben revisar muy bien la guía de aprendizaje, donde está la rúbrica, qué se evalúa, qué tipo de evalúa, se evalúa que los documentos estén bien organizados, que cumpla con las normas ortográficas, reglas de redacción, en fin. Entonces, para que lo tengan en cuenta, qué es lo que evalúa
para que así mismo sepan en qué nivel están trabajando. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Por mi parte, no, tutora, quedaría por mi parte entonces ya pendiente, entonces, porfa, cuando nos pueda regalar más pronto el video, ya sea con el ejemplo o videos que encuentres para que podamos ir adelantando el Listo. tema. Sí, sí, ya me No, pongo. señora, muy bien así. No hay preguntas. Ok, entonces yo me pongo la tarea de poderles enviar pues información y estoy a la espera de que del computador, porque es que la verdad desde ayer estoy con ese problema del Teams que no he podido pues la plataforma me tocó cambiar de equipo, entonces por lo tanto no tengo el programa acá instalado, entonces por eso no lo pude realizar. Pero sí, ya me pongo en la tarea de poderles enviar a más tardar mañana se le está transmitiendo el video al director para que lo pueda socializar y transmitírselos a ustedes. Perfecto, tutora. Vale, muchísimas gracias. Entonces, que tengan una feliz tarde y que estén muy bien. Vale, feliz tarde para todos. Gracias. Hasta luego, gracias.